que la olla Moral era tan unida, estoy nerviosa, no se preocupe. Esperanza, que vivía en el garaje de Ramona o de Toba, allí Sí. Por debajo casa de Aureliano. De Aureliano. Era la primera que encendía el fuego en la olla del Moral. Y yo iba con un cacharrito viejo. Esperanza, ¿no tienes ya una brasa que me des? Mira, que luego me estaba enojando. Ahora mismo lo encendí. Un choco de higuera. Lo dejaba en el fogar. Y no se apagaba en toda la noche. No se apagaba en toda la noche y lo dejaban de un día para otro. Claro. Y al otro día le ponían unas ramitas y echaba humo. Y ahí se encendía el fuego. Porque en aquel momento no había ni fósforos. Porque no había fósforo. Y bueno, yo vengo más tarde. No, trae para aquí a ver si te agrego algo. Agregar era juntar un poco a ver si se hacía un poco de brasa para llevar. Una brasita, un poquito de rama de brezo, y yo iba, encendía mi fuego, llegaba a suponer mi madrina o la madre de Juan el de Bárbara y de mi madrina que vivían pegadas, la madre de Marusa y Niñina. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién? Ella. María. María. Era la mayor, la abuela de ella. Margarita, ¿ya tienes una brasa que me des? Yo creo que sí. Y después, ahí me llamaba Erundina, que era hija de Tilola, que quedaba enfrente. Erundina, la que después vivió en el Pinar. Sí, que cuando la guerra, sí, efectivamente. El marido se fue para la guerra, que era hermano del padre de Manolo Guerra. Sí. El marido de ella. Vale, sí. Y tenía 2 niños y se vino a Sabinosa con los niños, con la madre y el padre. Margarita, ¿no tienes una brasa que me des? Digo, sí, anda, tráemela. Con la leña se ponía encima, buscaban unas ramitas de brezo, ahí iba poniendo uno a la leña para hacer la comida. Y íbamos a las cabras y decíamos, fulana, ya terminaste, me falta juntar la leña. Tío Amadeo vivía en el barrio, ¿tú sabes dónde vive Javier? Sí. Al subir la calzada, al final de arriba vivía tío Amadeo, que era hermano de tu abuela Claudia, de mi padre. Y la suegra hizo la comida. Hizo unas papas y un cebollado. Y cuando yo vi que al cebollado le ponía gofio para empezarlo, yo pensé, yo de ese cebollado no como. Lo pensé yo. Puso las papas en la mesa y mi tío le dijo, estas papas están crudas. Pues si no me quedaba leña. Eso no era la olla almorada. Y yo me acuerdo de ir con Ortelia, que era la mujer de Genaro, por allí detrás a buscar leña para poder hacer la comida. ¿Dónde? Aquí, ¿En la olla Almoral? No. En el norte. En el barrio. En el barrio. Ay, pero me acuerdo ahora que no es cosa de la olla Almoral, sí, pero que todos eran así. Sí. Y la olla Almoral ha dicho tantas veces que era tan unida que don Sebastián vivía enfrente de casa de abuela María, para allí, por debajo de tu abuela Claudia. Sí. En lo que fue la casa de don Félix. Claro, después. Y tenía... Don Sebastián
fue un maestro que hubo aquí en muchos años. muchos años en Sabinosa, Muchos ¿no? años. Y tuvo... Que era el padre de Argeo y de Dubricio, Ajá, que vino. sí, ellos tuvieron varios hijos, ¿no? Tuvieron 5 o 6 o algo de eso, ¿no? Tuvieron espérate, Mafalda, Guillermina, vino, Dubricio, Argeo, no me acuerdo cómo se llamaba el otro. 5 hijos. Y crió 2 cabras. Y una cabra parió 2 chivos. Y Dubricio, me acuerdo que llamó, Margarita, vamos a matar los chivos. Y el padre le dijo, cállate que se enteran las cabras. Pero yo lo que quería decir, que de esos 2 chivos comieron muchas personas en la Bahía del Moral. De no ser 2 o 3 creo que fueron, no comieron de esos 2 chivos, sino a cada uno le daba un cachito. Me refiero yo lo unido que era. Lo unido que era, sí. Y uno decía, ay, con esto hacemos un ranchito. Claro. Claro, antes se partía una calabaza grande y se repartía en todo el pueblo. En toda la Bahía. Se mataba una gallina y la gallina se dividía. Yo cuando me mudé para aquí, la vida fue distinta. Ah, sí. Rosa Cabrera no era tan unida como Ya llegaba, la Bahía del Moral. Decía, dice mi madre que si le presta una taza de gofio, que va a ir mi padre a trabajar y no tenemos gofio. Dice, mire, dice que se la calque bien acalcada, que conforme se la devuelve. Historia. Sí, después de todo... Pero después a don Sebastián, que no tenía aquí nada de cercado. Bueno, le dieron al querés cuando lo repartieron. Y con eso pudo salir de aquí. Lo vendió después y salió de Sabinosa. ¿Y por qué se fue don Sebastián? ¿Por qué se fue? ¿Se fue por sus hijos? Pero claro, porque los hijos, porque después allá las 2 hembras fueron maestras. Dubricio, no, Argeo. Argeo, sí. Lo pusieron, ¿cómo se llamaba? Donde él trabajaba. De director en Galerías Preciados. Él llegó a ser director de Galerías Preciados, sí. Sí, y iba hasta Madrid. A sacar los hijos de aquí, por eso. El Dios se llamaba Sebastián Darias. ¿Ustedes no han visto enfrente de casa Mariluz en Valverde? Sí. Un letrero que dice Dacio Darias. Dacio Darias. Dacio Darias. Sí. Y le daban pues frutas y de todo lo que tenía. Y entonces él iba a esperar a mandar a la fuente con un burrito que tenía. Él. Porque en aquella época los maestros no ganaban dinero. Dice que poco. Muy poco. Claro. Que el padre de mi suegro era... ¿El padre de su suegro cómo se llamaba? Antonio, no has ido a la fuente, que hay una lápida. Sí. Que dice Antonio Pérez. Antonio Pérez, sí. Hernández. Antonio Pérez Hernández. Sí. Ese era el padre de su suegro. Sí. Y entonces vino aquí. Era alcalde también aquí. Y reunió a la gente en la plaza. Y él, cuando venía para aquí, traía las vacas y venían a darlas de beber al Pozo de la Salud al tercer día. ¿De y dónde? Él vio que aquello ¿De dónde venía? del barrio, monte? Del barrio, que del vivían barrio. en las montañetas. Ah, venía del barrio a dar de beber al Pozo de la Salud. No, cuando se mudaba para aquí. Ah, cuando se mudaba para aquí, vale. Que
cuando se mudaban para aquí vivían ahí en casa por detrás de casa de Elba, Sí. en casa Anastasia era la casa de ellos. De su suegro. Del padre. Del padre, vale. Del padre de mi suegro. El abuelo de su marido. Sí. Claro, el abuelo de mi marido. Y entonces dijo que había que ir a la fuente a hacer una tanquilla para recoger agua, porque aquello manaba y tal. Y uno dice que dijo, yo no voy. Cuando él terminó de hablar, dice, yo tampoco, dijo otro, porque él tenga un rancho de vacas. Y cuando terminó de hablar, dijo, mañana vas tú y yo a empezar. Y si no van, los mando a barrer caminos. Dice que el alcalde del Golfo las risas cuando yo dije. Dinero no había y ese era el castigo. Hicieron una tanquilla y se llenó. Hicieron otra al lado. Y después fue cuando hicieron el depósito. Y iban la gente temprano a esperar a manar y si llegaba, habían 4 o 5. Llegaba otra, partían el agua de las que estaban y empezaba, la otra se metía con nosotros, suponer. Y a jarrito, este jarrito tuyo y este el otro y tal. A venirla cargando desde la fuente aquí. ¿Usted fue algún día a la fuente a esperar a manar? Bueno, vaya sí, y parecía como una fiesta. Y ahí resultó que vino al pozo con vaya briga un capitán general. Y entonces tu abuelo era alcalde. El abuelo Juan. El padre, sí. Y decía, dijo que le pidieran algo. Y tu abuelo decía, pídenle el querés, porque el pueblo de Sabinosa era el más pobre que había, porque los del rabo blanco de la villa se cogieron todo lo mejor. Y no tenían sino un pajero hecho con piedra, encalado con bosta de vaca, y eso, y ellos hicieron las mejores casas. Que ahí está la casa de doña Lola Pérez y la de tu abuela, doña Leodora, doña María Los Reyes. Sí. La de esta de aquí de que compró mi suegro, de un señor de Valverde que le decían, se llamaba Domingo y le decían el gato, porque buscaba muchas novias. Decían eso. Y entonces fue cuando hicieron el depósito. El depósito arriba en el barranco liso. En el barranco liso. Han limpiado el depósito que lo hayan tirado. Me limpiaba y pusieron a mi padre, le dieron unas herramientas porque pusieron la tubería desde la fuente hasta el pozo. Mi padre era el que iba por todas esas laderas arriba, no sea que estuviera rota por algún sitio, para echar el agua para aquí, para el depósito. Y ya dejó de ir la gente arriba. Ya. Bueno, la fuente y las aljibes, la verdad que calmaron mucha sed, ¿no? Y en aquella época el agua que se conseguía era para cocinar y para los niños pequeños. Claro. Porque los hombres cuando iban al campo no llevaban agua, sino llevaban vino. Abuelo Manuel les hacía unos barrilotes así, pequeñitos, y los daba para que llevaran el vino y el agua, porque no había botellas. Y lavarse iba a lavar al Pozo de la Salud, que hace 2 días lo hablamos, qué pena
que no habían dejado las posas allí para recuerdo. Pues intentaremos recuperarlas. Pues esas posas Esa están posa enterradas. la cogió tu tío, que para mí fue, y mira que mi padre los quería, pero no quiero ni pensar. De todas formas, allí hay alguna posa enterrada todavía. Dijeron que aquello lo había arreglado como para plantar. Iban Sí. a lavar con el agua del pozo de sal. Sí. Y allí hay alguna posa todavía que se puede recuperar. Dame ese libro. Ah. Y Yo no me queda nada sino la cabeza. Mira aquí, lee esto. Lo que tiene subrayado en verde. Sí. Se cuenta que por la parte del barrio soltaron a unos hombres, vino el barco y los dejó allí, y ellos no sabían por dónde ir. Y vieron a una mujer en un cercado y fueron corriendo a dar con aquella mujer. Pero ella, cuando los vio, corrió. Ellos la llamaban, le decían que esperara, que no la iban a hacer daño, pero ella seguía corriendo. Ellos ya fueron entonces al son de la mujer y llegaron al pueblo y preguntaron que dónde vivía el alcalde. Y resultó que uno era médico y vino una enfermedad en que toda la gente se puso mala, una peste. Pero solamente en una casa no se pusieron malos, y a este médico le llamó mucho la atención aquello y les preguntó que qué agua tomaban y qué comidas comían. Y ellos le dijeron que tomaban del pozo y cocinaban la comida con agua del pozo, y este médico descubrió que esa agua era buena para la salud, y entonces se llamó el Pozo de la Salud. Testimonio oral de doña Margarita de Pérez de Sabinos. Y el médico que quería irse a su tierra, y el tal que era bisabuelo de mi marido, que era alcalde y embarcaba vino, llevó al médico y a su compañero metidos en una barrica, y cuando llegaron al puerto de la Cruz, que era por donde soltaban el vino, el médico dijo: ¡ay! ¿Qué barco más parecido al barco de mi tío? Un barco que está ahí. ¿Por qué no va usted a preguntar allí? Entonces el tal, que era el bisabuelo de mi marido, fue y les propuso... Y era abuelo. Yo dije bisabuelo. Así, Y cuando lo estaba contando, mi marido me dijo: eso es mentira de ella, contenta. Y fue, les propuso vino del Hierro. Y dijo el otro: caramba, usted es del Hierro, ¿no habrá visto allí dos jóvenes confinados? Y el tal le preguntó que qué eran de él, y él dijo: pues son sobrinos. Y el tal les dijo: pues mire, ahí los traigo, metidos en una barrica de vino. Trasladaron la barrica con otros de vino al otro barco, y así volvieron otra vez a su país. Vale. Eso lo escribió Darias, el que tiene eso arriba, el hermano de Sebastián. Dacio Darias era hermano de don Sebastián. Claro. Lee eso que dice de ellos. Farmacéutico y botánico distinguido para procurarse medicinas extraídas de la flora del país. Veíasele frecuentemente todas las mañanas emprender penosas caminatas y arriesgadas ascensiones por montañas y riscos escarpados, descendiendo a profundos barrancos y cortadas para recoger en todos esos sitios algunas de las plantas que necesitaba para su receta. En todo esto no movía el doctor Pérez otro interés que el noble y desinteresado de conciliarse la estima de los herreños, a quien era deudor de una cordialísima hospitalidad. El médico fue, estando en el Hierro, condenado a muerte. Terrible sentencia que hubiera tenido fatal cumplimiento si los herreños, agradecidos al que llamaban su padre y protector, no le hubieran facilitado todos los medios para su fuga inmediata a América, exponiéndose ellos mismos a las arbitrariedades como se expusieron de las autoridades provinciales. ¿Verdad que está bonito? Sí, la historia. Ese libro me lo mandaron de Madrid, ¿Sí? que vino un señor de Madrid y un profesor de mi hijo cuando estudiaba en Valverde. Ahí está el casino que hizo mi suegro, el de Pancha, que fue el primer casino que también sacaron. Bueno, y usted de la Olla al Moral, ¿a qué edad se casó? De 17 años. 17 años. Y cuando se casó ya vino para abajo, para Sí. aquí. Y
y mi suegro a todos los hijos les dio un cuartito para que vivieran aquí. Y a mí me dieron la lona, que fue la última, que por lo que veo, Benito, el de Mari, que tiene el taller, Sí. dice que en el ayuntamiento parece que alguien conocido buscó cuando se casó mi suegro, cuando se casaron los hijos que tuvo y, y la última que los casamos fue Juan y yo. Todo lo tienen anotado. Me dijo Mari que el otro día el hijo le presentó que hay cosas interesantes Sí. también. Vamos a ver, y todo esto pertenecía al famoso gato, al famoso Domingo. La casa esta que está arreglando Juan Manuel. Claro, la casa, el horno, el lagar y todo eso. No, el horno lo hizo mi suegro. El horno ya después lo hizo su suegro. Sí. Y su suegro en aquella época le compró a ese señor de Valverde, que era Domingo el Gato, ¿no? ¿Sí? Le compró la casa donde está... No, eso era de ellos. ¿De quién? El casino era de... Ese terreno era de ellos. Sí, pero el casino era de Domingo el Gato. No. El terreno. Esta casa. El terreno tampoco. Ah, no. De lo de Bárbara para allí era de mi suegro. Vale, y él le compró esto y le compró parte de la tabla, ¿no? Todo. Lo de la tabla y todo lo de él. Mi suegro, para poder pagar, tuvo que vender las ofertas de ustedes abajo En la olla. en la olla, los corrales del martel. Aquello se lo compró, creo que me dijeron 75.000 pesetas. Sí. Pero Y para poder pagar el qué. Para poder pagar esta casa que está aquí, y poder pagar varias casas y un antiguo casino que había en la tabla, ¿no? Claro, Era así. sí. ¿Eh? En la tabla había un poblado, sí. En la tabla había un poblado. ¿Usted no se acuerda de ver gente abajo viviendo? No, ¿O sí? porque ya Ya aquello estaba destruido. sí, porque Vale. fue que lo dieron fuego, pensando que el dueño estaba dentro. Y dice que la gente era el casino más grande que había y pensaron que el dueño estaba dentro, que iban la gente. Domingo el Gato. Claro. Y dice que veían el oro corriendo por las paredes, Había oro allí. porque él se dedicaba a ir a no sé qué países a buscar oro. Y después mi suegro, que voy a una cosa a la otra, el casino, no había casino aquí, la casa más grande que había era la casa de abuelo Manuel. Y le dijeron a mi abuela, dice, ya sabes limpiar tu casa, porque el día de constelación el baile va a ser en tu casa. A mí no me hace falta limpiar mi casa, que yo mi casa limpia la tengo. Y aquella casa no la hizo mi abuelo, la hizo mi bisabuelo, ¿Cuál? La de la que tiene Antonio. Antonio. El bisabuelo. El bisabuelo con esquinas y piedritas Y metidas. piedritas, ¿eh? Es de la casa más estructurada, más Pues, arquitectónica que tiene el pueblo ahora mismo. Sí, ¿De qué año señor. podemos estar hablando? No la dejan encalar. ¿De cuántos años se puede estar hablando de Pues eso? Manolo Guerra es el que tiene que saber. Porque Más de 100 años. Bueno, Y más de 100... Sí, su bisabuelo, podemos estar hablando de hace 150 años. porque suponer de Manolo Guerra, que la madre es gemela con mi padre, que sería lo mismo, era el bisabuelo de Manolito, el hijo de Manolo, tatarabuelo, y después de Manuel, que es el hijo de Manolito, y vino Manolo
y el hijo y la mujer. Sí, pues entonces podemos estar hablando de más de 180 años. Y, y salió una foto y lo pusieron en el móvil ese. Manolo con el nieto. Sí, yo la vi. Sí. ¿Tú la viste? Bueno, y después Manolo me llamó que qué podía hacer del niño, al niño. Digo, yo ahí no llego. Y ahí en eso buscaron, porque Manolo después lo puso en eso y fue a felicitarlo los amigos, los compañeros y tal. Y ahí sacaron en el año no sé cuánto y todo, que es el que tiene que saber. Sí. Y entonces usted se viene para Rosa Cabrera, le da a su suegro un cuarto. Allí donde Juan Ajá. Manuel va a hacer la cocina. ¿Y cómo empiezan a vivir? Empezamos a vivir, cuando los casamos, esto era una cuadra de vacas. Aquí donde estamos ahora mismo. Que también las compró mi suegro al comprarle todo. Y mi padre fue el que me trabajó aquí en mi casa, el que me hizo la casa, esta. Ya. Y ustedes en ese momento pues se dedicaron a criar cabras y a criar vacas. Claro. Y mi marido pues iba Bueno, a... y Juan a ir al mar porque era un buen mariante, como se suele decir, ¿no? Y trabajador. Sí, bueno, pero el trabajador, pero era un buen mariante. De los mariantes, Sí. habían 3 o 4 aquí que eran, porque incluso tuvo el barco y... Sí. con- Primero lo puso mi suegro, tenía un barco, y cuando aquel eso, después Juan Pérez, que era primo hermano de mi suegro, ¿Mm? porque la madre era hermana de mi suegro, la madre de Juan Pérez. También iban aquel, y después hizo mi marido uno, mi marido puso la madera, y Juan Hernández lo hizo. Hizo el barco Juan Hernández. Hernández. Y claro, lo llevaron por ahí por el barranco y lo echaron ¿Por qué barranco? por ahí para abajo, por donde los cornicales, para abajo. Fueron los hombres a llevarlo. Camión no había donde llevarlo ni nada. Y Y lo llevaron cargando el barco hasta las Jarrillas, entonces. Hasta las Jarrillas. hasta las Arrillas, Lo echaron por las Jarrillas. claro. ¿Y cuántos hombres hicieron falta para llevar el barco ese agua? Pues eso no sé. Pues por lo menos 10 o 15 hombres. Pues ahora que dice que el Y entonces lo echaron por el barranco de las Jarrillas. Sí, Para llevarlo para allá, para Arenas Blancas. para Arenas Blancas. Y Yo- me ha limpiado aquello tan bonito que era y lo derrumbaron todo. Yo digo que fue el mandamás de la retina. Qué pena. Ahí nos engañaron un poco. Esos pajeros allá, esos varaderos hay que recuperarlos sea como sea. Y una vez dice que fue Juan, y claro, los dos Juanes, y al barco lo pusieron San Juan. El barco era de Juan Hernández y de mi marido. y de su marido. Y parece que estaba Juan pescando y mi marido con los remos y se le pegó una bade y le dijo, y no lo cogía, dice, anda tú, le decía tú que era el mejor que pescaba, anda tú a ver si puedes cogerlo. Pues metió eso y lo sacó. Y Juan le dijo al pescado, dice, anda, ¿te crees que tú que todos los Juanes son iguales? Ahora me acordé, a ver, tú me decir que era el mejor que pescaba. Sí. Sí, era de las personas del pueblo, porque todos pescaban. Bueno, mi tío Juan, el de Claudia, pescaba, Vicente Hernández pescaba, Juan pescaba, pero él como que se dedicó, se profesionalizó más en el tema de la Sí. pesca, Pues sí, tanto en el barco como a nivel, Sí, como a nivel individual. Par Rincón vivía en Rosa Cabrera y en la calle Cerrador un amigo muy querido, Juan el de Consolación. El de Claudia o el carpintero, que así se le conocía.
Tantos Juanes tuvo el pueblo, Pérez, Hernández, Padrón, Morales, León, Quintero, que a todos se distinguió con el nombre de su madre o la mujer que eligió compañera de su vida, dueña de su corazón. Y a veces, como es el caso, el oficio que ejerció. El 24 de junio, según era tradición, había fiestas de San Juan, con muy grande devoción, que ocupaba todo un mes de trabajos e ilusión, cantos, loas, ocurrencias, rivalidad, invención, hogueras para dejar volar la imaginación. Por eso el nombre de Juan, tan extendido, es honor y con cariño y respeto, se usaba allí tal distinción. No es sobrenombre ni apodo, vicio que nunca arraigó en la gente gavetera. Démoslo gracias a Dios, volvamos con nuestro amigo ausente en esta ocasión. Solo a los ojos del cuerpo, presente en el corazón, Juan se encuentra entre nosotros, porque fue un hombre que amó intensamente a lo suyo y al terruño en que vivió. Juan trabajó sin fatiga, fue un hombre muy luchador, fuerte y de gran energía, arriesgado, emprendedor, fue carpintero, industrial, de pinos aserrador, cómo cortaba los troncos en la sierra del Motor. Primero allá en la montaña su taller él instaló, después cerca de la plaza y la luz al pueblo dio. Como en Valverde y Pinar, 3 lugares sin farol, tuvimos la luz eléctrica por su entusiasmo y valor. Y como dio luz al mundo, de Dios premio recibió. Bien entrada ya la noche, su jornada continuó, porque a su palabra dada creo que nunca faltó. Muchas puertas y ventanas por todo el hierro llevó. A pesar de esa faceta singular trabajador, ello no fue inconveniente para ser conversador, que soñaba muy despierto sus proyectos de inventor y de problemas sociales. Juan también se preocupó. Quien no gustaba de oírle era un niño, qué candor. Como relataba historia, era como un libro abierto, no importaba a qué lector, tanto en el mar como en tierra, compañero encantador, en la barca un buen remero que anidaba al pescador. Porque era muy optimista, de lapas mariscador, entendió la agricultura, magnífico viñador, cosechó vino en las vetas, el de excelente dulzor, poniendo de manifiesto que era siempre un buscador, y que en busca así me encuentra, le habrá dicho ya el Señor. Porque al final lo que cuenta es la cuenta del amor. Como padre de sus hijas, lo dio todo, se entregó totalmente a su cuidado y con paternal pasión. Fue como el grano de trigo del que Jesús nos habló, aunque tuvo el desconsuelo de un hijo tener varón, a sus hijas quiso tanto que pronto se le olvidó, y cual doncella guerrera que a don Martín imitó, Claudia, su segunda hija, a su padre consoló. Tú no te apures, papá, que al taller contigo voy. Tú me enseñas, yo te ayudo. ¿No ves qué feliz estoy? Mamá hace lo del campo, mis hermanas la labor. Ana María, Esperanza, cuidan de la menor. Sioni, la muñeca rubia de la casa Nuestro Sol. Más tarde son los estudios y viene la emigración. La vuelta a la patria chica y los nietos que adoró. Pasan los años felices y hace presencia el dolor de la enfermedad cruel que viene a ser cual crisol para sublimar las almas que prefiere al hacedor. De manera silenciosa, de una vida a otra pasó. Atrás se quedó lo humano y lo divino encontró, y como caía un pino, poquito a poco él cayó. Su misión está cumplida y la paz de Dios ganó. Alégrese, pues, los suyos no lloren con compasión, por tener siempre esperanza. Encontró consolación del Padre que está en el cielo y es generoso en perdón. Consolemos los amigos, Cristo a la muerte venció. Santa Cruz de Tenerife, junio de 1992, Longino. Pues está bien. Sí, historias del pueblo. Que salió a los González. Y por eso conmigo fue muy bueno, como si fuera un hermano. Y creo que para todo el mundo. Sí. Sí, buena gente. Buena gente. Y se parecía a los González. Sí. Y mi hijo también salió a los González. ¿Verdad? Sí. Que tú lo conoces. Claro. Y peleaba Herminio y él, porque Juan Manuel decía mi tío, y Herminio le decía, es más tío mío que tu hijo.
Sí, ¿No era verdad? sí, es verdad. Sí. Cosa de chicos. Que hay cosas bonitas también Sí, en sí. la vida. Ah, Una, una vez fue con la mujer al Verodal a coger lapas, a mariscar. Dice, lleva unas carnadas que tengo ahí, a ver si puedo coger una morena, que no era la playa de arena, sino de piedra. de piedra. Bueno, pues llegamos, saca y caminando, no un coche porque no había. Dice, saca las carnadas, a ver. Cuando las sacó, pimientos, morrones y zanahorias. Eso. Eso lo contaba él después en la calle y uno tenía que reírse de verdad porque parecía un niño contando las cosas. Claro. Sí, yo me refiero a la clase de persona que era. Bueno, ya lo ven. Sí. Bueno, ustedes se vienen para abajo, se vienen a vivir aquí, ¿vale? Y después su suegro empieza a trabajar en toda esta zona, monta un casino, una panadería, una herrería. Cuéntenos un poco esa Y historia. mi suegro trajo un barco cargado de cal Un barco cargado de cal también por por Cueva el Honda. Verodal, que todavía dice que Sí, todavía hay allí que en Cueva Honda. tiene cal en la cueva de San Sí. lo puso. Tenía un caballo, una yegua y un burro y la traía. Y el que podía le compraba sacos de cal para arreglar un cuartito para dormir y eso. Y entonces hizo el casino. Y fue a buscar a abuelo Manuel para que viniera a hacerse. Y le dijo que no venía. Volvió otra vez, que no venía. Y entonces fue y le dijo, mire, va a venir su sobrino del Pinar también a trabajar, que el sobrino se había casado con una hermana de mi suegra, del Pinar. Entonces venía para abajo para ayudarlo, que todos los González eran albañiles. Y entonces abuelo le dijo, yo no voy a Rosa Cabrera a trabajar para venir a la olla al Moral a almorzar y volver para Rosa Cabrera a trabajar. Así, por eso lo hace. Nosotros le damos de comer allí. Ah, entonces sí. Joder, Y, increíble. y fue el que hizo el casino, él y el sobrino. Y entonces dos solos. el casino. Ellos dos solos. Ellos dos Sí, solos, ellos dice. dos y bueno, y Antonio Pérez, Antonio el suegro que le habrá echado una mano también. Claro, ¿Ah? pero de albañiles estaban los Entonces dos. la parte de arriba era el casino y en la parte de abajo estaba la cantina. La cantina, que fue la primera cantina que hubo. Y dice que... Y después ya pusieron una tiendita también. Que iban los hombres a beber, que lo que ponía era vino y aguardiente que quemaba. Y cuando veían que estaba borracho ya y volvían a que le diera, camine para su casa, está borracho perdido y viene a que le dé más. No se enfadaba con él por lo que dijera. Y la raría era que la tenía en el barrio, en una cueva, el padre. Y la trajo para aquí, que venía toda la isla. Porque Antonio Pérez, su suegro pertenecía al barrio. No te digo que vivían en las montañetas. Vinían en las montañetas. Que dice que hay una tiendita en las montañetas que lo compró eso donde era la cuadra de ellos y que la tienda dice por fuera la cuadra de los Pérez. Ya. Sí. Y entonces la trajo mi suegro para aquí. Ya.
Él Y la- después montó la herrería aquí también, Sí. montó el lagar, montó el horno. No, eso era del gato. Ese- Aquello, aquello ya era del gato. sí, aquí el lagar que había lo hizo él. Pero aquello era lo de José Y aquí María, hubo lagar. En esta donde Bárbara hizo la casa. había un lagar. Claro, por eso lo seguían usando, el de José María. Vale, y después su suegro le compró al gato el lagar y la otra parte. Y la casa vieja de arriba, Y la casa que vieja. era donde ponía el vino y todo. Y entonces vino el padre de Mauricio, el padre de Adolfo, ¿Sí? que vinieron de Cuba con la familia y amasaban Cuba. Y entonces por eso hizo el horno, que está ahí en casa de El horno José. lo hizo él, el horno no viene del gato, lo hizo No, su suegro. no, lo hizo mi suegro. Vale, Y vale. por eso le pusieron a esto el Escorial, El Escorial. porque venía toda la gente aquí, uno por aguardiente, otro a que le arreglara esto, otro que el otro. Y el primero que hizo una caja para los muertos fue mi suegro. Iban a llevar los muertos al Golfo a enterrarlos. Uf. Y entonces, traían la caja y la ponían detrás del altar. Había una caja en Los Llanillos, José Noel. Sí. Sí, En Y esa era. sí. la cuesta de... ¿Dónde dijiste que la ponían aquí? ¿Que la traían y la ponían dónde? detrás del altar de la iglesia. Mm. Y entonces él, en la casa que está medio derrumbada para allá, era la casa de un hermano de él.